Buenas tardes, mi nombre es Araceli Ruiz Espino, estudiante de la Licenciatura de Promoción y Educación para la Salud. Nombre de la asignatura Bioquímica Básica. Nombre de mi profesora Verónica Socorro Aranda Cham. En este video vamos a hablar un poquito sobre lo que es la clonación y los ácidos nucleicos. Como un pequeño dato, en 1998 un grupo de científicos de Corea del Sur aseguró que había clonado un embrión humano, pero se supone que el desarrollo se detuvo cuando el embrión estaba alcanzando apenas las primeras células. Nunca explicaron el por qué. Y en el 2002, la organización de Clonite anunció también que había clonado supuestamente a la primer niña y que llamaron Eva, pero tampoco nunca dieron evidencia que respaldara esa declaración. Bueno, comenzamos con la división de clonación. Clonación es el proceso mediante el cual pues, se generan individuos que poseen exactamente el mismo material genético, o sea, las mismas características. Por ejemplo, en los humanos se hace de manera natural. Es como cuando nacen los gemelos idénticos. Eso es como la clonación. Además, bueno, también puede ocurrir a nivel celular y en todos los organismos multicelulares. En cuanto a los ácidos nucleicos, esos son moléculas de peso molecular alto o grandes moléculas y son las encargadas de transmitir la información genética en los seres vivos. Am, Estas moléculas se clasifican o se dividen en dos, que es el ADN, ácido desoxirribonucleico, y el ARN, ácido ribonucleico. Algunas de las características de estos ácidos son, por ejemplo, que su carga y su solubilidad. Por ejemplo, son solubles al agua, son hidrofílicos. Por ejemplo, la viscosidad del ADN pues depende de su estructura, ya que está hecho de doble hebra y es rígido y es largo. Y el largo de la hebra pues es más flexible y es menos viscoso. Por ejemplo, el ADN además es más estable porque no tiene un hidroxilo que lo haga más reactivo. Y este es el principal portador de la información genética. La absorción ultravioleta es otra característica. Por ejemplo, tanto el ADN como el ARN absorben luz a 250 monómeros. Y esto se utiliza en los laboratorios para medir la cantidad del ADN en una muestra. Continuamos con las funciones de los ácidos nucleicos. El ADN es el encargado de guardar toda la información que está organizada en genes y esto sirve para que un organismo crezca y funcione correctamente. Además, controla todas las actividades celulares como la reproducción celular y la síntesis de proteínas. El ARN, por su parte, pues lee esta información y junto con los complejos proteicos, pues la convierte en proteínas. El ARN mensajero copia la secuencia de bases nitrogenadas del ADN. Hay otro ARN que interviene en la síntesis de proteínas en la célula y también el ARN trascendencial que es el que transporta los aminoácidos del citoplasma al ribosoma. Hay algunas diferencias entre la estructura del ADN y del ARN. Por ejemplo, el ADN pues es una molécula con estructura de doble hélice. Es más rígida y estable que el ARN, en cambio el ARN pues está formado con una cadena simple y es más flexible que el ADN. Además, el ADN es el que guarda toda la información genética y el ARN es el medio de transporte de esta información. El ARN está compuesto por tres tipos, por ejemplo, es el ARN mensajero,
el ARN de transferencia y el ADN, ARN, perdón, ribosómico. Aquí una gran diferencia es que, por ejemplo, en el ADN, además de la adenina, la guanina y la citosina, también contiene timina, y en el ARN, en lugar de la timina, posee uracilo. Aquí podemos ver el diagrama, cómo es que se clona un gen. Por ejemplo, aquí podemos ver aquí el circulito verde, es la etapa número 1, que es donde el ADN se aísla, aquí está, y se prepara se separa de la célula. Aquí esta es la célula que se está separando. En la etapa 2, el ADN se corta, aquí lo vemos, y se inserta en el vector, aquí está. En la etapa 3, el vector se abre usando las mismas enzimas de restricción para que encaje en el ADN de interés. En la etapa 4, se une la enzima del ADN por medio de una ligasa con los fragmentos y se forma el ADN recombinante. En la etapa 5, el ADN recombinante ya se une a la célula huésped, que es, por ejemplo, en unas bacterias o en un antibiótico, pudiéramos decir. Y en la sexta etapa, las bacterias se reproducen y solo las células que recibieron el plásmido sobreviven y pues ya se multiplican. Algunas de las aplicaciones que se le han dado a la clonación, es, por ejemplo, bueno, en lo que se ha utilizado la clonación es en la medicina, en la investigación científica y en la agricultura. Por ejemplo, para fabricar proteínas terapéuticas como la insulina. Además, para obtener células madre que se utiliza para regenerar los tejidos o los órganos, para clonar también células para corregir genes defectuosos y tratar enfermedades genéticas. Por ejemplo, en la ganadería se han duplicado animales con características como la productividad, la salud y la genética superiores. Recordarán el caso de la borreguita. Las ventajas, sí hay algunas ventajas de la clonación, por supuesto. Pues algunas de ellas son que pues, permite estudiar enfermedades, probar tratamientos nuevos y producir tejidos y órganos compatibles en riesgo de rechazo. Pues también se puede utilizar en la producción de plantas y de animales, además de que permite la recuperación de especies que estén en peligro de extinción y también sirve como una alternativa pues, en caso de infertilidad. Las desventajas, bueno, pues la clonación también tiene sus ventajas, sobre todo en la ética, porque muchos estarán de acuerdo y muchos no. Yo en lo particular les podría mencionar que no estoy de acuerdo porque, pues no sé, se me hace como a lo mejor algo tonto lo que voy a decir, pero no sé, como si no tuvieran, por ejemplo, si clonan de verdad un humano, siento que sería como un robot, como que no tendría alma. Ese es desde mi punto de vista. Y además otras ventajas que los clones presentan problemas de salud desde su nacimiento, como defectos en órganos vitales, incluyendo hígado y corazón, además envejecimiento prematuro, y son más propensos a distintas enfermedades. Sin duda la clonación no es un solo concepto básico, sino también un asunto ético, social, pública, y como pudimos ver, sus estudios es relevante porque abre las puertas al desarrollo de técnicas biomédicas y esto puede mejorar tratamientos y avanzar en la medicina regenerativa. Además, favorece la investigación de enfermedades.
Muchas gracias por su atención.